Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast y cómo estás y realmente cómo andas. Soy Maureen Terán y estoy diagnosticada con trastorno bipolar desde hace más de una década. Y créanme, si alguien sabe lo que es verse bien por fuera y sentirse de la chingada a veces por dentro, soy yo. En este podcast vamos a tener invitados que te da por un buen viaje de introspección, donde los sentimientos y las emociones son el componente perfecto, o a veces hasta imperfecto, para una vida más consciente. ¿Qué hay más allá del simple? Me siento bien. Vamos a averiguar. El día de hoy tenemos una gran invitada que me llena de orgullo que sea la madrina de este podcast. Nunca imaginé que en la primera temporada del día de hoy tuviéramos a una psiquiatra realmente reconocida tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Ella es médico por la Universidad Autónoma Metropolitana, psiquiatra por la Universidad La Salle, maestra en psicoterapia por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, miembro de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y de la Americana, miembro fundador y activo de la International Society of Bipolar Disorders. Es escritora, es columnista del periódico La Razón, aparte de que tiene un libro que se llama El arte y la locura. Y también es psiquiatra adscrito en el Hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México y faculty member por México de la Lundbeck Foundation en Dinamarca. Todo eso es la doctora Yolanda Pica, que hoy me llena de honor tenerte aquí, Yolanda. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta de que me hayas invitado a tu primer evento de podcast. Oye, estaba leyendo todos los títulos que tienes y me encantaría que nos explicaras o que nos compartieras qué se necesita para llegar hasta donde tú has llegado, a estudiar psiquiatría. Bueno, lo primero, como tú sabes, tienes que estudiar medicina, después tienes que estudiar la especialidad en psiquiatría, pero yo creo que antes de empezar tienes que tener el deseo de ser psiquiatra. O sea, yo sé que muchos médicos cuando terminan la carrera deciden hacerse psiquiatras, pero pienso que cuando uno ya sabe que lo quiere hacer, es mucho más fácil que luches por lograrlo. Ok, y tú desde muy chiquita tuviste esta intención de estudiar medicina. O sea, ¿es en serio que estudias medicina? O sea, ¿no? No, yo nunca pensé estudiar medicina. Ok. Yo pensaba estudiar física o química. Ok. Porque admiro mucho a Marie Curie. Y aunque ya en ese tiempo me daba cuenta que nunca la iba a alcanzar, pensaba que si iba por una carrera científica era un poco más fácil que lo hiciera. Sin embargo, cuando iba camino a la fila para hacer la inscripción al examen, que es un examen en Veracruz, que de hecho yo empecé a estudiar en Jalapa, para inscribirme en la universidad, pesqué el libro más delgadito que me encontré en la biblioteca de mi papá, y la fila duró 2 días. Okay. Entonces lo terminé, por supuesto, y cuando lo terminé dije, yo ya no quiero ser ni física ni química, yo quiero ser lo que hizo el señor que escribió este libro. Y el libro era El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Okay. Entonces volteé el libro y decía, médico, psiquiatra, psicoanalista, sobreviviente del Holocausto. Entonces dije, bueno, entonces en lugar de física o química voy a estudiar medicina. Y así fue como me inscribí a medicina. Oye, ¿y cómo te fue de estudiante de medicina? Porque pues creo que todas las carreras son difíciles y todos pasamos por diferentes estreses, pero ¿cómo fue tu vida de estudiante estudiando medicina? Los primeros semestres me costó mucho trabajo, pero debo decir que mi papá era médico y mi papá era maestro de anatomía. Entonces la materia más difícil para mí fue anatomía al principio y él siempre me ayudaba. O sea, se sentaba conmigo a estudiar, así tal cual, y me ayudaba, y después en un acto de rebeldía dejé la Universidad de Jalapa y vine a estudiar a la Ciudad de México, porque yo tenía mucha hambre de experiencias y yo no quería vivir ya en casa de mis papás, ni quería tampoco estar ahí en un lugar donde todo el mundo conocía a mi papá, y entonces en vez de ser Yolanda era la hija del doctor, y la verdad es que eso me molestaba. Entonces pues di un yolandazo, yo les llamo yolandazos, y me vine a estudiar a la Ciudad de México. La verdad no me costó mucho trabajo, sí creo que estudiaba mucho, o sea, no te puedo negar que me desvelé mucho, hice guardias, trabajé en muchos hospitales aquí en la ciudad, pero cada vez que tenía algo difícil que enfrentar,
yo pensaba en Víctor Frank y pensaba, soy una tonta, esto es algo muy fácil comparado con lo que un sobreviviente del Holocausto vivió, y además la experiencia que estoy teniendo en este momento me va a servir para mi vida y me va a servir para mi mente. Y así fue como se volvió muy disfrutable la carrera, la verdad. ¿Qué le recomiendas a las personas que nos están oyendo que quieren estudiar medicina? Como por ejemplo, tú le dices, yo lo estaba disfrutando, y cuando disfrutas algo puede ser que se te haga mucho más fácil, ¿no? Pero pues sabemos que hay mucha gente que a veces se mete a estudiar una carrera por llevarte el título del papá o la expectativa del papá, o este estrés que la carrera tiene pues todas son estresantes, ¿no? Pero pues a veces no todo el mundo tenemos la capacidad a lo mejor para aguantar las guardias, trabajar por las horas que les ponen en los hospitales. ¿Qué consejo le darías a aquellas personas que nos están escuchando que quieran estudiar esta carrera? Yo creo que lo más importante es que el proyecto sea tuyo, que no sea para darle gusto a tu papá o a tu mamá o a la sociedad, o sea, que sea un proyecto tuyo. Porque en el momento que el proyecto es tuyo, pues obviamente vas a luchar por él hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y también no tener el miedo que muchas veces da pues estar en un hospital, porque yo creo que es de las carreras en las que hay más jerarquías. Entonces, cuando tú eres estudiante, pues tú estás en la última línea de la jerarquía y va a haber mucha gente que te va a mandar y que eventualmente te va a maltratar. Entonces, pues, si lo consideras como parte de tu proceso para llegar a tu objetivo, es menos difícil experimentarlo. Ok. Y aparte de especializarte en psiquiatría, algo que he escuchado mucho en los doctores es que la parte del estigma de la salud mental también está entre ustedes, ¿no? Que es como que mucha carrilla a la hora que escogen esta parte de especialidad. Pues el cirujano que se va a general, pues es como que la adrenalina de entrar al quirófano y pues que nos cortan, ¿no? O sea, como que estar viendo los órganos. Y pues el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra se topa con una mente que es invisible, o sea, sí está, pues sí existe, pero no lo toca. ¿Te pasó vivir ese estigma entre tus compañeros a la hora que tú elegiste estudiar psiquiatría? Honestamente no. Okay. Honestamente no. Ahora, debemos considerar que cuando yo elegí psiquiatría, era como una época en la que el psicoanálisis era muy importante. Y yo quería hacerme psicoanalista. Entonces, a mí lo que me dijeran no me importaba mucho, la verdad también debo decirlo, pero mis compañeros médicos, no, nunca me molestaron. Y los que eran de otro, no sé, los residentes que a lo mejor me tocaban en ginecología y que me decían que era una carrera para tontos o cosas así, ser psiquiatra, pues la verdad es que ni contestaba. O sea, porque me parecía que era tan importante la mente y que era mucho más importante la salud mental que la salud física, porque si tú no tienes salud mental no tienes ningún otro tipo de salud, que no les daba importancia, ¿no? Okay. Entonces, la verdad es que me sentí contenta y también me ha tocado vivir cosas muy bonitas, como la evolución de las neurociencias, porque cuando yo empecé, de verdad, era psicoanálisis lo que se usaba. O sea, yo tuve el psicoanálisis. Nada más para diferenciar esto, ¿qué es la psiquiatría y qué es el psicoanálisis? Bueno, la psiquiatría es una rama de la medicina que en la actualidad se considera del grupo de las neurociencias, en la cual se hace una correlación entre los elementos orgánicos del cerebro y del sistema nervioso y de todo su funcionamiento con la conducta humana y con las enfermedades mentales. Eso es como lo entendemos hoy. Cuando yo estudié psiquiatría, que fue hace 32 años que me gradué, o sea, ya digamos que entonces estudié hace 35 años, okay. Se sabía mucho ya de las enfermedades mentales, por ejemplo, ya estaban bien descritas esquizofrenia, trastorno bipolar, todavía había mucho tema con el grupo de los trastornos de la personalidad, no se sabía bien si eran una forma de psicosis o si eran realmente algo neurótico, si los pacientes fingían estar enfermos. Y entonces en ese tiempo el psicoanálisis tenía mucha fuerza. El psicoanálisis es una forma de psicoterapia que fue inventada por el doctor Sigmund Freud en el siglo antepasado y que consiste en una terapia en la que trabajas 5 veces a la semana, de 3 a 5 veces a la semana en un diván, en donde el terapeuta no te ve, ni tú lo ves, o sea, él puede verte acostado, pero tú no lo ves,
Y entonces a través de asociación libre, que es lo que a ti se te ocurre, hablas, y él va encontrando pequeñas pistas que le van llevando a entender tu inconsciente. Okay. Y de acuerdo a eso, pues te va diciendo, mira, lo que pasa es que tú te quedaste con un trauma infantil, porque cuando eras un niño tal vez tuviste acceso a ver la escena primaria de tus padres teniendo relaciones sexuales y por eso tienes miedo al sexo, cosas de ese tipo. Entonces era como lo que privaba. Y por otro lado, ya estaba muy fuerte lo que le llamaban en ese tiempo psiquiatría biológica, que eran los que negaban que los fenómenos psicológicos fueran importantes y que todo estaba situado en el cerebro. Y entonces te decían, a ver, localízame el núcleo de la envidia. Si tú dices que de veras la envidia es un sentimiento, dime dónde está el núcleo, eso no existe. Entonces traían ahí como una pugna en ese tiempo y tú tenías que decidir si ibas a ser psiquiatra biologicista o psiquiatra con tendencia al psicoanálisis. Y la verdad es que yo, que quería hacerme psicoanalista, tenía todo el bagaje de la neurología, porque a mí la neurología me gustaba mucho. Y bueno, esto es algo parte de mi biografía, estuve 18 años casada con un neurólogo y me tocó estar cerca de él durante la formación. O sea, él hizo su formación de neurólogo cuando yo ya era psiquiatra. Okay. Y yo le ayudaba muchas veces a revisar papers y cosas así. Y entonces eso me acercó mucho. Ahora, mi papá, además de maestro de anatomía, era maestro de neuroanatomía. Y cada vez que yo iba a visitarlo, lo primero que me preguntaba es, a ver, mijita, vamos a estudiar las redes neuronales, quiero la red del facial, ándale, por favor, dime cómo. Y yo le decía, papá, por favor, o sea, ya hace mucho que lo estudiamos, pero era obligado. Y la verdad es que yo disfrutaba de estas cosas. Entonces yo siento que a mí en lo personal no me costó trabajo integrar. Sin embargo, fue muy placentero cómo a lo largo de los años se fueron desarrollando muchas técnicas, por ejemplo, una resonancia magnética funcional que permite ver cómo el cerebro se va activando en diferentes zonas, y ahí sí se puede ver tal vez el núcleo de la envidia, y ya entonces esa respuesta sí la tienes. Entonces, ver esa evolución, para mí, yo creo que ha sido de las cosas que más he disfrutado. Sí, es súper interesante lo que estás diciendo y como tú comentas, tú tienes las dos cosas, ¿no? O sea, eres psiquiatra y estás especializada en la parte de psicoanálisis. Una pregunta que mucha gente a veces me dice, ¿los psiquiatras por sí solos, que nada más son psiquiatras, pueden dar terapia? Algunos hacen pequeñas formaciones para dar terapia, pero en el sentido estricto lo mejor es que si vas a tomar terapia la tomes con un psiquiatra o con un psicólogo que tenga una formación como terapeuta, porque la formación como terapeuta lleva por lo menos 3 años de estudio y además tú tienes que estar en una terapia para experimentar lo que se siente estar en terapia. Tienes que tener además supervisores que son personas con mucho más experiencia que tú, que te ayudan a supervisar tus casos y que además te ayudan a entender en dónde tu personalidad tiene puntos ciegos y que a lo mejor hay pacientes que tú sería mejor que no trataras, por ejemplo, ¿no? O que tal vez tienes que tener mucho cuidado con no dejarte arrastrar, porque en tu interior tal vez hay algo de ese paciente que te puede jalar a algún conflicto en el tratamiento. Entonces, yo sí creo que para recibir terapia debes ir con un terapeuta. ¿Ahorita tú vas a terapia? En este momento no. Ok. ¿Y alguna vez te ha pasado en esta etapa que eres psiquiatra, que tú te digas, ay, traigo algunos síntomas que digas, puede ser depresión o ansiedad? Muchas veces. ¿Sí? ¿Y cómo le haces? Yo lo que hago por disciplina es que cada 5 años hago una terapia. Ok. Y bueno, al principio tuve un proceso de psicoanálisis con mi doctora querida Rosita Barajas, a la que le mando saludos, que me dio de alta por máximo beneficio, lo cual la verdad es que me indignó mucho porque tenía 7 años con ella y yo quería estar toda la vida con ella, ¿no? Pero finalmente ella dijo, no, ya terminamos, ¿no? Y yo decía, no, por favor. Y después tuve otras terapias. La última que tuve fue con una joven colega que es la doctora Yasmín Garduño. Okay. Y la verdad es que me ayudó mucho porque fue después de que me volví a casar, que mi nuevo matrimonio implicó muchos cambios en mi vida, casi todos para bien, pero con muchas variables que yo de pronto tenía dificultad para manejar, ¿no? Como tener
una vida social que no era mía, amigos que yo no conocía, ser madrastra de 4 hijos, ser abuelastra de 8 nietos, o sea, muchas cosas. Y me pescó la pandemia con ella en terapia. Y la verdad es que en la pandemia sí fue un remanso, pues hacer sesiones en línea, porque yo creo que todos la pasamos mal. Sí. Y me ayudó mucho. Después, otra vez me dio de alta por máximo beneficio. No. Y entonces estoy ahorita sin terapia, pero claro que sí identifico cuando tengo síntomas. Normalmente me los trato yo sola porque tengo como 3 cosas que sé que siempre me funcionan. Okay. Que es hacer ejercicio 5 veces a la semana, tocar el piano 1 hora al día y reunirme con amigas. Okay. O sea, son como mis 3 cosas que sé que cuando ando como en un poco de crisis va a funcionar. Ok. ¿Y el ser psiquiatra te ha ayudado a tener un ambiente sano en tu vida personal? Ay, Maureen, esa pregunta es muy difícil. No, es que luego pasa, y mira que yo no soy psicólogo, pero mi familia sí me dice, ay, tanto vas a terapia que a todo mundo criticas y juzgas y te has vuelto un egoísta. Y yo, madre santa, pues no, o sea, todo mundo creo que quiere un entorno saludable, ¿no? Y pues uno aprende con las herramientas, pero uno que los estudia, como es tu caso, y aparte estás especializada en psicoanálisis y todo eso, pues es tu pan de todos los días, ¿no? Bueno, diríamos que mi otro Yolandazo, que fue otro acto de salud mental, fue cuando me divorcié de mi primer matrimonio. Y creo que a partir de ahí, que fue hace muchos años ya, casi 20, o sea, 18 años de divorciada. ¿Sí? Creo que sí hice un corte y sí me he dedicado a rodearme de gente que me alimenta, con la que yo me siento cómoda, y hasta yo he desarrollado pues es como una frase que yo uso, así de, ¿qué quiere la reina? Y pues la reina de mi vida soy yo, ¿no? Claro. Y entonces... Te la voy a robar. Trato de no hacer nada que no quiera la reina. Entonces, por eso, para mí fue muy importante que me invitaras aquí, porque la reina quería venir. Ay, ¿no? Muchas gracias. Y te lo agradezco mucho. Y casi todo lo que hago lo paso por ese filtro. O sea, difícilmente acepto hacer algo que yo no quiera hacer. Okay. Prácticamente yo creo que ya nada. O sea, a estas alturas del partido, ¿no? Incluyendo a los pacientes. O sea, trabajo con pacientes con los que creo que puedo lograr algo, que están comprometidos con su tratamiento. No trabajo con pacientes en contra de su voluntad, porque pienso que pues es muy difícil lograr que alguien quiera mejorar si no tiene el deseo, ¿no? Entonces, pues eso me ha hecho como vivir más tranquila, ¿no? Y sí, la gente que me rodea en este momento, puedo decir que la fortuna me llevó por el camino de tener otra oportunidad de formar una familia y volverme a casar. Y la verdad es que mi esposo, aparte de muchas cualidades, es una persona que entiende mi vida y que entiende mi desarrollo y que no solamente lo apoya, sino que lo favorece, ¿no? Uh-huh. Y el tener como pareja a alguien que te favorece en eso y que para todo te quiere ayudar y resolver, a ver, ¿quieres ir? Ve, pero ¿por qué no puedes ir? Ándale, sí, hazlo. Y tú sí puedes escribir, ándale, escribe. Y no salgamos hoy, ponte a revisar tus papers. Y yo te ayudo, a ver, vamos a ver las pláticas en YouTube, y se pone a ver pláticas conmigo en YouTube, cuando él se dedica a una cosa totalmente diferente, pues es una gran ayuda, ¿no? Ahora, otra cosa que sí creo que me ha ayudado mucho a estar feliz, yo invertí mucho emocional y económicamente, que es parte de mi proyecto, o sea, no lo digo como con un afán de cobrárselo a nadie, ¿no? En la salud mental de mi hijo. Okay. O sea, mi hijo para mí, bueno, solo tuve un hijo y bueno, pues evidentemente vivió un divorcio que desafortunadamente no se lo pude ahorrar, pero sí me encargué que desde antes del divorcio él estuviera en una terapia, la cual le sirvió mucho, pues para entender que no era asunto de él, que era asunto de nosotros como una pareja. Y por otro lado también él ha cuidado su salud mental porque yo se lo enseñé a hacer desde que era muy pequeñito. Y yo creo que eso pues es algo que te da paz en la vida, porque tú sabes que tu hijo está bien y ya no tienes esa preocupación, y que él solito tiene sus mecanismos y que de pronto me dice, oye, ¿sabes qué? Que voy a regresar a terapia porque en este momento estoy pasando un momento malo, pero ya lo hace él solo.
Y entonces ya no tienes que andar persiguiendo a alguien, ni tienes a alguien que tenga un problema de adicciones o de, no sé, de enfermedades graves o de vagancia o cosas así. Entonces, como que siento que en ese sentido he logrado equilibrio. No, pues felicidades. O sea, Muchas creo gracias. que lo que acabas de decir ahorita sobre tu hijo, que desde chiquito le diste la herramienta de estar consciente de lo que es la salud mental, creo que desde ahí le estás cambiando totalmente el panorama de cómo desarrollarse y cómo luchar por tener un entorno pues estable y que él, pues hay altas y bajas en la vida, pero pues obviamente que esté tranquilo consigo mismo y creo que el tenerte como mamá, pues creo que Gracias. se la... creo que es un equilibrio para ambos, ¿no? El que este tema lo tengan en la familia. Y pues por eso te admiro tanto. Ah, qué linda, gracias, Mauri. Y también te quería, algo que siempre yo me cuestiono cuando entro a terapia, es como, digo, ¿cómo andará mi terapeuta antes de que yo entre a terapia y después de escuchar todas mis cosas, cómo termina y luego cómo se prepara para el siguiente paciente? O sea, ¿cómo hacen eso ustedes? O sea, yo es algo que digo, ¿cómo, no sé, a lo mejor tuviste un mal día y te presentas a dar terapia y tienes que estar como tu parte profesional y dejar a un lado tu parte personal y luego, pues somos energía. Entonces, más allá de lo que te estamos compartiendo, pues digo, ya ahorita con el Zoom y todo eso, pues es diferente, pero aún así te cansas, porque aparte tienes que estar totalmente enfocado en lo que te está diciendo el paciente. Justo lo que comentabas antes, ¿no? Que escriben como ciertas cosas y todo eso, y luego terminan y pues vámonos al siguiente. ¿Cómo le hacen? Para eso necesitamos ir a terapia nosotros. Okay. Y lo vamos entendiendo como, pues es un trabajo que hacemos, entonces durante el tiempo que estás en consulta con un paciente estás completamente inmerso en el paciente y en ayudarle a entender su conflictiva y ayudarlo a que tome un camino que sea lo mejor para él. Pero en el momento en que el paciente se va, pues obviamente estás listo para otro paciente, ¿no? Entonces, y cuando sales de trabajar, pues estás listo para tu vida, porque pues también uno tiene una vida, ¿no? Sí, claro. Entonces sí hay que estar siempre buscando estar bien. Yo por eso trato de tener así como mis estandartes, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, uno de los hábitos que uno de mis profesores, que fue mi supervisor por muchos años, me enseñó, que era el doctor Agustín Palacios, que descanse en paz. Él me decía que para que la carrera durara, uno tenía que cuidarla mucho. Y que de las cosas importantes para cuidarla era nunca tomar solo. Que aunque hubieras tenido el peor día de trabajo y llegaras muy estresado, porque es innegable que cuando un paciente tuyo tiene riesgo suicida, claro que te estresas, porque además tienes que hacer una serie de diferentes cosas para tratar de evitar que cometa suicidio. Entonces tienes que hablar con su familia, ver qué tanto la familia va a responder, tienes que hacer un contrato terapéutico con el paciente para que se comprometa a él mismo cuidarse, lo cual es muy difícil cuando alguien tiene riesgo suicida, tener esas redes de apoyo bien estructuradas con el tratamiento, y de pronto sí te estresas. Y por supuesto que todos de pronto llegamos a nuestra casa y tenemos ganas de tomarnos una cerveza, por lo menos, ¿no? Entonces, el nunca tomar solo. O sea, si vas a tomar, que sea en una situación social, o sea, que sea en una cena, con amigos o con tu familia o lo que sea. Esa es una. La otra, tratar de, en la medida de lo posible, tener resuelta tu vida emocional y sexual. Esto significa... Digo, yo no digo que tengas que estar casado, o sea, pero sí tienes que tener una pareja, o sí tienes que tener una pareja sexual, porque pues esas son necesidades humanas que si no tienes resueltas, en el momento en que llegas a tu casa, pues te vas a sentir frustrado, y te vas a sentir triste, y te vas a sentir a lo mejor con vacío, ¿no? Entonces, eso resuelto. Y la otra cosa es nunca automedicarte para temas de salud mental. Si en algún momento se instala insomnio, ansiedad, depresión, buscar un experto, un psiquiatra o un terapeuta, y las veces que sea necesario que tú regreses a terapia, regresar a terapia. O sea, se recomienda que vayas con el mismo, pero a veces te conviene cambiar de terapeuta porque son diferentes enfoques. Y en el momento en que cambias de enfoque, a lo mejor tu vida la ves de otra manera, y te puedes como hacer una refrescada, digamos, en general, ¿no? Entonces yo hago todas esas cosas. Otra de las cosas que también hago, y eso no me lo enseñó mi supervisor, es
que tengo horarios muy establecidos, que bueno, todas las guías de salud mental te lo ponen, pero a veces los doctores no lo hacemos. O sea, por ejemplo, yo desayuno, como, ceno, a mí me gusta comer con calma, disfrutar mis alimentos. Entonces, esas sensaciones placenteras básicas, pues te hacen sentir bien y te hacen sentir con ganas de trabajar, y en general yo siempre me siento con buena disposición, ¿no? A lo mejor es una cuestión de suerte, ¿no? De que mi personalidad es así. Sí, claro. Pero sí cuido muchos detalles. O sea, alguna vez he trabajado con hambre y no soy buena persona. O sea, yo tampoco. Sinceramente no. Yo tampoco. Entonces, como ya lo he vivido, digo, aunque sea algo rápido, lo tengo ahí si tengo una emergencia, pero me como algo, porque si tengo hambre no me siento bien, ¿no? Sí, claro. Pero también tienes otra faceta, que es la parte de que eres escritora. Eres la escritora del libro de Arte y Locura, según yo lo pueden encontrar en Amazon y en Gandhi, y según yo, ¿no? Sí, en esas tiendas. Y también eres escritora de la columna del periódico La Razón, que varias veces he tenido la fortuna de que escribes cosas de mí en esa columna, pero me gustaría saber cómo te sientes cuando escribes, en qué te ayuda a escribir, porque eso es adicional a lo que escribes sobre lo que te dedicas, pero escribes cosas aparte de salud mental. ¿En qué te ayuda plasmar lo que sientes y lo que piensas en papel? Mira, cuando me invitaron a escribir en la columna, o sea, a mí un día me entrevistaron de un periódico como psiquiatra acerca del trastorno bipolar. Y esa entrevista salió en ese periódico, y alguien del periódico La Razón la vio y me hablaron y me dijeron: oiga, doctora, nos interesa que colabore con nosotros. Y la verdad es que yo pues solo había escrito lo que todos escribimos cuando estudiamos medicina, pero sí me considero lectora, entonces me gustaba mucho leer. Y cuando me dijeron que podía escribir una columna, dije, esto es una gran oportunidad de darle voz a la salud mental, porque el estigma sigue existiendo, es terrible, pero sigue existiendo. Y yo sí creo que una de las formas de terminar con el estigma es a través de la información, pero la gente muchas veces la información que tiene solamente la consigue a través de un buscador en la computadora, y no es una información que esté bien estructurada, ¿no? Entonces pensé que decidí no hablar de pacientes, salvo una vez hablé de un paciente con permiso, pero todos los casos que abordé eran personas que pues eran famosas y que todo el mundo como las tenía en la mira y había sabido de ellas, y pensaba que era una doble ganancia. Por un lado, saber que alguien que tú admiras también sufrió alguna enfermedad mental, lo pone como en un plano terrenal, de no nada más los que andamos aquí nos enfermamos, todos nos podemos enfermar. Y por otro lado, entender cómo fue su enfermedad mental, pues en palabras que fueran algo accesible a todo el público, estaba interesante. Y de hecho tú fuiste una de las personas que me permitió escribir una columna acerca de tu vida cuando acababas de publicar tu libro, y te lo agradezco mucho. Pero bueno, tú ya viviste lo que es una columna, que es entender cómo alguien desde su infancia a veces va gestando su enfermedad, y después cómo es la enfermedad, cómo la enfrenta, y después de que la enfrenta, pues sí, ¿qué tratamientos hay? Hay gente que desafortunadamente falleció, por ejemplo, todos los del Club 27 que murieron en condiciones traumáticas terribles, pues muchos de ellos que tenían la genialidad de la música hubieran podido salvarse si hubieran tenido tratamiento, probablemente, ¿no? Entonces, ha generado muchos lectores, y también ha generado que mucha gente se entere de enfermedades mentales. Hay gente que se me ha acercado y me ha dicho: oye, yo me identifiqué con este personaje, o yo me identifiqué con este personaje, e incluso a mí me ha servido para mis pacientes, para darles información, porque de pronto digo, ay, este paciente sufre de trastorno obsesivo compulsivo, entonces tengo columnas de algunos personajes, se las mando. Y tengo colegas que me piden permiso de utilizar la información para sus pacientes o para sus páginas web, y la verdad es que a mí me parece muy importante que esto fluya, y me siento muy bien haciéndolas. Normalmente me entra un momento de mucha adrenalina, o sea, las preparo una semana antes, entonces tengo que leer muchas biografías, porque trato de no basarme en lo que alguien más ha escrito, sino que yo misma hago mi búsqueda, leo las biografías, hago mi propio análisis. Antes de ponerme a escribir, ya reviso lo que alguien más escribió,
para no repetir. Si algo de lo que escribieron me parece válido, pues obviamente hago la citación de esa persona. Y ya una vez que tengo el diagnóstico psiquiátrico y psicológico, hago una búsqueda de artículos recientes, entonces le agrego alguna cosa de información. Y la verdad es que sí es una experiencia muy bonita, me gusta mucho hacerlo. Pero sí te puedo decir que no dejo de pensar que en algún momento a lo mejor quisiera escribir de algo diferente, porque sí me ha gustado mucho escribir. Y tal vez es algo que tengo ahí como mis planes a futuro, ¿no? De ponerme a estudiar para escribir. ¿De qué te gustaría escribir? ¿Sobre lo mismo o algo? Me gustaría escribir novelas. Ándale. Me gustaría escribir novelas. ¿Novelas sí. de las bonitas o de las feas o las de...? O sea, me gustaría escribir de todas, de ¿no? De todas. Pero, por ejemplo, no creo que podría escribir de mis pacientes porque todos los secretos que tengo están guardados y como yo ya viví lo que es que tus secretos anden por ahí circulando y he tenido pacientes que me han contado que se sienten muy mal cuando alguien habla de ellos en una red social, aunque no digan sus nombres, se identifican. Entonces yo creo que escribiría novelas, tal vez con un tema enfocado en género, porque creo que la evolución también que me ha tocado de ver de las mujeres es muy importante, ¿no? Entonces algo así, tal vez. Okay. ¿No? Sí. Oye, también tocas el piano, te he visto en las redes sociales sí. que tocas el piano. ¿Cómo andas cuando tocas el piano? ¿Qué sientes? Mucha ¿En qué te felicidad. ayuda? Felicidad. Yo creo que el piano es de las pocas cosas, y creo que tú también tocas el piano, porque aquí vi tu piano, que tú empiezas sin que puedas tocar una melodía y después de 1 o 2 horas ya la tocas. Y entonces es algo que pocas cosas en la vida son así, ¿no? Que si tú te empeñas lo logras, ¿no? Entonces, y también yo creo que a la vida emocional le da mucho, ¿no? Porque puedes expresar sentimientos, ¿no? Yo tengo la capacidad a través de la música de expresar mis sentimientos o sea, me emociono mucho. Cuando estoy tocando me emociono mucho y lo disfruto mucho. Ok. ¿Y te ha pasado que a lo mejor estás en algún mal momento? Yo me acuerdo que cuando yo estaba chica, me ponía a hacer ejercicios para calentar las manos y me acuerdo que mi papá me decía, ¿estás de malas? Y yo sí estoy de malas. Se notaba la manera como tocaba el piano. Y luego ya cuando me salía la música fluida y todo, ya estás de buenas, así, ¿no? O cuando había una discusión en la casa, mi manera de que parara la discusión era que yo me ponía a tocar el piano. Entonces, para ti es un instrumento que te ayuda a manejar las emociones o sacarlas cuando lo tocas. Sí, seguramente que sí las manejo, pero normalmente estoy de buenas. Okay. O sea, casi nunca cuando estoy de malas toco el piano. Okay. O sea, cuando estoy de malas, y fue una técnica que desarrollé en la pandemia, porque sí estaba muchas veces de malas, es camino en la caminadora a toda velocidad, mientras escucho a Eminem. Anda, pues. Ok, está bueno el ejercicio. Y después me baño con agua fría. Ok, muy bien. Y generalmente después de eso, ya estoy perfecta. Ya sacas. Sí. Oye, Yole, ¿y cómo anda la Yolanda de hoy? ¿Cómo se siente? Así como te veías cuando estabas chiquita en Jalapa y que saliste y que poco a poco fuiste construyendo lo que hoy eres, ¿cómo te sientes hoy? Pues la verdad estoy muy contenta, estoy satisfecha conmigo, me siento bien, o sea, mi vida en general me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho hacer pláticas. Y ahorita tengo la fortuna de que como he hecho pláticas de los personajes de la columna, casi siempre ahora me invitan a hacer pláticas de los personajes de la columna. Y eso me permite sacar todo lo que siento. Fíjate que después de la pandemia, cuando empezábamos a salir, una compañía farmacéutica me pidió una plática y me dijo, haga la que usted quiera. Y entonces hice una plática de Gustav Mahler, que había sufrido de depresiones porque perdió muchos hermanitos, pero especialmente perdió a un hermano que quería mucho y que le dio mucha tristeza, y él a través de la música sacaba su tristeza. Y yo perdí un hermano en la pandemia, mi hermano mayor falleció en la pandemia, y hacer la plática de Mahler para mí fue como algo que me permitió como identificarme con alguien que había tenido esa pérdida y como unirme con su música. Disfruté mucho de su música, incluso tuve la fortuna de poder tocar su música, porque mi maestro de piano confía mucho en mí y me dijo, vas a tocar la música de Mahler, y de verdad ahí sí podía llorar, o sea, y los que me oyeron dar esa plática, muchos me decían que era tanta la sensibilidad que yo traía que se sentía casi de llorar.
pues es que yo sí traía mucho dolor, ¿no? Porque las pérdidas de todos fueron muy duras, pero pues era mi hermano mayor, fue con el que crecí, con el que más me llevaba y que además era mi cómplice de travesuras y de maldades, porque bueno, no sé si tú lo sepas, pero en los pueblos uno de niño hace muchas travesuras y muchas maldades. Más o menos, más o menos. Y la verdad es que nunca pensé que se fuera a morir de COVID, ¿no? Y pues esas muertes del COVID fueron horribles, ¿no? Porque no había ni funeral, nada más de pronto pues, te entregaban el cuerpo, incinéralo y ya, ¿no? Y yo ni siquiera pude ir, porque yo estaba aislada, pues porque yo soy de alto riesgo, yo tengo alguna enfermedad respiratoria de base y entonces ni siquiera pude estar ahí con su familia, ¿no? Y la verdad fue muy feo. Y gracias a esa plática me curé, o por lo menos adelanté un poco en mi proceso de duelo, ¿no? Y sí, o sea, sí creo que eso me ayuda mucho, las pláticas, me sirven mucho para sentirme bien, porque trato de meterme en la cabeza de la persona de la que doy la plática. Por eso no hago tantas, porque cuando tú me dices, vas a hablar de Beethoven, entonces voy a leer 5 biografías de Beethoven y voy a tratar de pensar como Beethoven y trato de hacer un esfuerzo de empatía y de verdad ponerme en lo que él sentía y escuchar su música y sentir lo que él sintió cuando la compuso. Entonces eso me ha dado algo que es muy bonito, la verdad lo disfruto mucho. No, y desde la perspectiva que tú lo ves, creo que es súper interesante, porque lo estás tratando de entender la mente que lo llevó a tomar ciertas acciones, ¿no? Como es el caso de Van Gogh o cualquiera de los que pones ahí en tu libro. O sea, se nota ese análisis, no nomás escribir de que, pues pasó por esto y esto es, ¿no? O sea, se ve el análisis de la mente que haces en cada uno. ¿Y para ti qué es la empatía? Bueno, la empatía es un esfuerzo de entrar en el mundo interno de otra persona y de tratar de entender desde ahí cómo se siente esa persona. Y pues es un trabajo que tenemos que hacer todos los días. Y no solamente nosotros los psiquiatras o los que nos dedicamos a las áreas de salud mental, yo creo que todos los seres humanos lo debemos hacer siempre. ¿Y crees que para ser empático necesitamos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Para también tener esta parte de compartir la empatía con la otra persona. ¿Tú conoces cuál es la mejor emoción en ti y cuál es la peor? Sí, seguro. Sí. ¿La quieres compartir o no? Sí, por supuesto, o sea, bueno, o sea, la más cursi del mundo, o sea, la mejor emoción en mí es, por ejemplo, cuando me encuentro un amigo. Okay. O sea, tengo una amiga que se llama Adriana, que vive en Mexicali, pues tu paisana Adriana Rodríguez. Y cuando yo veo a Adriana y la abrazo, es de mis mejores emociones, ¿no? Cuando yo veo a mi hijo y lo abrazo, y ahora a mi nieto y lo abrazo, es de mis mejores emociones, ¿no? Y la verdad es que sí tengo de pronto unas muy feas, ¿no? O sea, cuando me enojo mucho con alguien, o sea, siempre me decían desde niña que debía de ser mejor para manejar mis enojos, porque me enojo horas enteras, ¿no? Entonces, para procesar mi enojo me tarda un buen rato, ¿no? O sea, tengo que tocar el piano, tengo que leer, tengo que pensar. Escuchar Eminem. Escuchar Eminem, echarme 2 horas en la caminadora, bañarme con agua fría. Okay. Y sí, y generalmente, en una palabra, lo que más me enoja es la injusticia. O lo que yo considero que es una injusticia, ¿no? Y que muchas veces, de hecho, la empatía a veces incluye que cuando tú te das cuenta que alguien es injusto con otro, sientes enojo. O sea, nosotros podemos tener empatía por la injusticia. Y sí, pues esa es como mi principal emoción negativa. Ok, pues muchísimas gracias. Pues mi frase de estar rompiendo un poco el hielo y ser más empáticos es con esta frase de que siempre preguntamos, ¿y cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo la cambio, hey, ¿cómo andas? O ¿cómo te sientes? ¿Tú qué frase utilizarías para...? A mí me pasa mucho en el consultorio que los pacientes llegan y les pregunto, ¿cómo estás? Y me dicen, muy bien, doctora. Y le digo, bueno, a ver, ya la de verdad. Porque después de que se sientan, entonces sí me dicen, pues no estoy bien, porque es como que socialmente tendemos a decir que estamos bien, ¿no? Pero lo hacemos porque no necesariamente los demás van a ser capaces de tolerar nuestros afectos negativos, ¿no? Entonces, como que uno tiene que escoger a quién le dices que no estás bien, por ejemplo, ¿no? Entonces sí tienes que ser como muy cuidadoso. Pero yo pregunto siempre, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿No?
y me gusta que me platiquen, ¿no? Y creo que parte de la empatía es desarrollar la escucha activa, ¿no? Que el otro te cuente, que lo puedas oír, y que te trates de imaginar cómo es la vida del otro y ponerte en sus zapatos, como es otra frase también muy típica. Y justo cuando me invitaste me puse a investigar, dije, a ver. Y bueno, pues son las famosas neuronas en espejo las que nos permiten... ¿Qué es eso? Pues es un grupo de neuronas que tenemos en muchas áreas del cerebro, pero especialmente en la zona frontal, en el cíngulo, en la zona temporal, y que son esas neuronas que te permiten darte cuenta de lo que está experimentando el otro. Okay. Y las primeras, así como se desarrollan cuando eres bebé, o sea, cuando tienes 4 o 5 meses, y tu mamá te hace ruiditos y te hace risitas y demás, y el bebé se empieza a reír con su mamá, y a imitar las conductas de su mamá. Y los seres humanos y los primates las tenemos muy desarrolladas porque en realidad el ser humano nace muy indefenso. Y si las mamás no tuvieran empatía para tratar de adivinar las necesidades del bebé, pues el bebé no sobreviviría. Porque pues, ¿cómo sabes si tiene hambre, si está sucio, si se siente mal de la panza? Y las mamás la desarrollan de tal manera que hasta con un cambio de llanto pueden saber lo que le está pasando. Eso para los psicoanalistas se llamaba preocupación maternal primaria. Por eso te digo que hay siempre la parte del psicoanálisis sí, y la parte de las neurociencias. Pero en el 1995, o sea, apenas descubrieron estas neuronas. Okay. Y fue un descubrimiento muy interesante porque el doctor que estaba haciendo la investigación, que es Risolati, que es un italiano en la Universidad de Parma, estaba estudiando con unos macacos y les tenía puestos adentro del cerebro unos electrodos para ver qué se activaba de su corteza prefrontal al darles un alimento. Les estaban dando cacahuates. Entonces, por accidente dejaron los cacahuates que les estaban dando ahí y los macacos seguían teniendo los electrodos. Y un estudiante despistado llegó, vio los cacahuates y se los empezó a comer. Pero entonces en el macaco se desarrolló la misma sensación como si él se estuviera comiendo el cacahuate. O sea, él hizo empatía con la sensación de comer el cacahuate. Entonces ahí se dieron cuenta que era algo que teníamos en el cerebro y pues ya de ahí se desarrolló toda la investigación y sabemos que tenemos que desarrollarlas. Entonces para poder desarrollarlas, cuando tú estás con alguien, tienes que entender, de acuerdo a su enfermedad mental, qué es lo que está sufriendo. O sea, por ejemplo, si alguien te dice que tiene depresión, a veces cuesta trabajo, porque a mí me pasa de pronto que tengo pacientes pues que tienen una vida que uno puede ver afuera así como de cuentito, ¿no? Se la pasan de viaje y a lo mejor tienen un nivel socioeconómico muy bueno y llegan así profundamente deprimidos. Pero luego te encuentras que en esos niveles, esas personas pues realmente nunca fueron cuidadas por sus papás o nunca les hicieron esas caritas de sonrisa y no pudieron desarrollar estas neuronas en espejo y también necesitan empatía. Entonces, el trabajo de irte metiendo en la vida de cada persona e ir poniéndote realmente en su existencia, pues es un desarrollo que yo creo que nosotros como psiquiatras y como terapeutas hacemos diario, pero que los seres humanos los tenemos que hacer todo el tiempo. Porque además te da un enriquecimiento personal, o sea, tu mundo interno va a ser más rico cuando tú eres capaz de desarrollarte con más personas. Y de pronto, no sé, por ejemplo, a lo mejor ves a alguien que está en una condición de calle y la situación que tienes con alguien en condición de calle es inmediatamente de defensa porque piensas que a lo mejor es alguien que te puede hacer daño. Bueno. Y si lo piensas bien, esa persona es la que menos daño te puede hacer. Correcto. Porque es una persona indefensa, que seguramente sufre una enfermedad grave mental y que no ha sido tratada o que fue abandonada por su familia. Y el poder empatizar con todo eso y a lo mejor en alguna manera poder ayudarle a esa persona o poder ayudar a la gente que está en tu entorno, pues te puede hacer que vayas desarrollando sensibilidades mejores y que te mejore tu relación con los demás, ¿no? Y evolutivamente también estas neuronas nos han servido porque somos seres sociales, o sea, nosotros vivimos en sociedades. Por eso sufrimos tanto en la pandemia. Sí, claro. Porque nuestra sociedad se redujo a 1 o 2 personas con las que convivíamos y porque extrañábamos estar en contacto. Tú mencionabas hace rato de las consultas en línea.
Yo ahora hago modelo híbrido porque los pacientes muchas veces no quieren ir al consultorio, pero si a mí me preguntas qué prefiero, yo prefiero presencial, porque lo que haces en un consultorio hace que desarrolles más empatía, que el paciente también sienta cómo estás tú trabajando con él. O sea, yo sí creo que hay una gran diferencia. Aunque sí, este el lenguaje corporal a veces también te dice mucho, ¿no? Sí. O sea, yo soy de esa mentalidad que justo como me preguntan cuando trabajaba y con los que trabajo actualmente, si me dicen, estoy bien y su lenguaje corporal me están diciendo totalmente algo diferente, ¿lo seguro estás bien? Bueno, si no quieres hablar o quieres platicar, aquí estoy, ¿no? Es como que, porque lo estoy viendo, ¿no? La mirada o a veces como se mueve, pues son señales o son cosas que pues lo estás viendo. Claro. Sí, pero sí, yo invito a tu público a que trabajen en desarrollar su empatía, ¿no? Y yo creo que puedes empezar con la gente que te rodea, porque todos tenemos temas de salud mental en alguna forma o en otra. Y entonces tratar de pensar por qué esa persona está callada o por qué esa persona está triste. Y bueno, ya no se diga con nuestros pacientes, ¿no? El tratar de entender los procesos que están viviendo. Todos estamos todavía lesionados por la pandemia. Y yo creo que los que tuvieron COVID porque ya tienen COVID largo, o porque tuvieron pérdidas, o porque muchos perdieron sus trabajos, o su situación económica, financiera está deteriorada a partir de la pandemia. Entonces, todas esas cosas nos hace que en este momento sí sea como un objetivo de todos, ¿no? Desarrollarnos más en eso. Y pues estas áreas del cerebro se desarrollan trabajándolas, ¿sí? Hay que estar tratando de entender a los demás. ¿Hay algunos ejercicios que, por ejemplo, tú puedas como compartirnos que hacerlos? O sea, por ejemplo, yo no siempre lo hago, pero yo a veces trato de, por ejemplo, con los meseros, siempre trato de ver el nombre y hablarles por su nombre. Y, ay, ¿cómo estás? Y no sé qué. Mis amigos se ríen de mí porque me dicen, ay, tú eres la que yo... Creo que, pues, a final de cuentas, aparte de que es un mesero y que te sirve, es una persona. Y se nota luego cómo cambia la manera en cómo te están atendiendo simplemente al decirlo. Por ejemplo, yo no soporto los que, le chiflan, tráeme la cuenta. No, me pone de muy mal humor. Pero son cosas que trato de hacer. Digo, no lo hago siempre, pero son cosas que sí me pongo a veces. O a alguien que vaya caminando, decirle, buenos días, aunque no lo conozca. Ese es muy buen ejercicio, o sea, lo que tú estás haciendo. Ahora, la empatía depende mucho de la parte occipital de nuestro cerebro. O sea, no quiero decir que quienes son invidentes no tengan empatía, ellos la desarrollan a veces a través de su olfato o de sentir la corporalidad de otra persona, pero el ver a los ojos a la gente y el observarlo te ayuda mucho porque te manda toda la información de cómo se siente esa persona. De hecho, hay estudios que demuestran que las niñas, o sea, menores de 8 años, tienen más empatía que los niños porque tienen una mayor facilidad de ver la cara de las personas y de ver sus expresiones faciales, ¿no? Entonces, observar cómo está el otro, lo que tú dijiste, ¿no? O sea, cómo andas realmente, ¿no? Verle su mirada, ver su expresión corporal, pues todo eso te puede ayudar para poder llegar a un punto en el que te cuenten cómo realmente se sienten, ¿no? Y escucharlos, porque hay mucha gente que en cuanto te empiezan a contar algo, te interrumpen y se ponen a contarte de ellos mismos, ¿no? Y pues ya, eso ya no fue empatía, ¿no? Sí, claro. O siempre no falta el que sufrió más, ¿no? No, bueno, tú sufres, pero yo, y entonces es así, el gran sufrimiento del otro. O sea, hay que escuchar y que te digan por qué y cómo se sienten. Y yo creo que si lo haces todos los días, inicialmente con la gente que te rodea, pues te va a ayudar mucho a mejorar tus capacidades y también a tenerla tú contigo mismo, porque ese es algo muy importante. Uno tiene que ser bueno con uno mismo. O sea, porque a veces nos exigen mucho a lo largo de nuestra vida, no sé, que ser obedientes, que tratar bien a nuestros maestros, todas las cosas que te hacen de infante que a veces son injustas, pero que entonces te vuelves muy exigente contigo mismo. Y yo creo que uno también tiene que ser bueno con uno y trabajar en tu bienestar y trabajar en sentirte bien. Y si dices, hoy en la tarde no quiero trabajar, pues no trabajes y vete a caminar o sal a pasear a tu perrito, juega con él, o sea, cosas que te den tranquilidad, ¿no? Y ese es otro ejercicio que
muchas veces olvidamos hacer porque vivimos siempre en el exigirnos. Y tenemos que dejar de hacerlo, tenemos que darnos espacio también a nuestra vida emocional, ¿no? Pues creo que con esa frase me voy a ser buenos con uno mismo, que a veces, como dices tú, se nos olvida y la autoexigencia es bastante fuerte. Y pues muchísimas gracias, Yolanda, por abrirte en este primer episodio de este podcast y por compartir parte personal, profesional y sobre todo tu experiencia con nosotros. Y pues esperen este podcast que va a salir el 30 de marzo. Ahí va a estar en todas nuestras plataformas de podcast, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos.